Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes. Te saludo, Salvador Frausto. Hola, Marta Olivia, Jorge, Daniela, un gusto arrancar la semana con ustedes. Gracias, Daniela Pastrana, bienvenida. Buena tarde. No te escuchamos. Es que la tenía en mute, pero ya, pues un gusto como siempre platicar con ustedes, Marta Olivia, Salvador, Jorge y con toda la audiencia. Ya en los preparativos del pavo y los romeritos, estoy un poquito entre acá y la cocina, ¿verdad? Pero bueno, siempre es un gusto platicar con ustedes. Gracias, Daniela Pastrana. Jorge Meléndez, el más tempranero de la mesa, bienvenido, buena tarde. Abrazo a los tres, a la audiencia, y un honor estar aquí. Gracias, gracias. Por cierto, ¿qué van a cenar ya? Bueno, ya Dani nos dijo que ya anda preparándose. Mi hijo se fue hoy a hacer ya las últimas compras. ¿Qué vamos a cenar, Salvador Frausto? La paso con mi familia materna, hacen pavo, romeritos y todo, caldo de camarón, espagueti, ahí hay de muchas cosas y siempre muy rico. Muy bien, ¿y qué te toca hacer, Salvador? A mí me toca comprar el pavo y una prima que sí lo sabe hacer me ayuda a hacerlo. Muy bien, muy bien. Dani, ¿tú qué estás preparando? Porque ya dijiste que estás entre la cocina y aquí la mesa. No, yo sí, así es una tradición. Hay un pavo que es como una receta muy de la familia y que para mí ese es el sabor de la Navidad. Si no tengo ese pavo, aunque haya otros muy ricos, yo sin ese no puedo. Entonces siempre lo hacemos y pues ahora estamos con eso y creo que mi mamá va a hacer romeros, otra prima va a hacer, pues sí, lo típico de siempre, cada quien se divide. Ahora nos juntamos más poquitos porque buena parte de la familia ya no está en la Ciudad de México, pero sí, yo este pavo no me lo pierdo y lo hago con muchísimo gusto. Además, yo me lo estoy saboreando ya desde hoy. Oye, sí, nos estás haciendo que nos saboremos. ¿Qué tiene de especial ese pavo comparado con todos los demás? Pues no es que tenga muchísimas cosas, no es tan difícil de hacer, aunque sí se tiene que, o sea, tienes que dejarlo un día como con sal y agua para que se descongele más rápido y luego hay que macerarlo con una pasta de manteca y limón y ajo y luego, pero el secreto es que en lugar de inyectarlo le echamos antes del horno adentro el vino blanco y naranja y con eso. Y no tiene mayor ciencia, pues el relleno es el relleno que todo el mundo hace, supongo, pero es una combinación entre la manteca, el vino y la naranja. No, para mí no hay otro, no hay otro. Y de verdad que ya me lo estoy saboreando, estoy viendo ya que ya está rellenado, lo vamos a ir a hornear, ya me lo estoy saboreando. Dicen acá que se te quema el pavo, Daniela, ya te están diciendo por acá, te están bulleando. Dice Gus Peña, dice, córrele, se te quema el pavo. Y hay quien dice que el pavo es muy gringo, mejor tamalitos y antojitos, que no muy de izquierda. Ay, Dios mío. Fíjense Ay, que de eso vamos a hablar al rato en la noche en la mesa roja, justo de eso, de cómo las contradicciones, los que somos ateos, pero que sí el hora pro nobis y la misa de gallo, los que sí no Navidad, pero pues sí mantiene ciertos mitos, el tema del pavo, pues sí, pues habitamos las contradicciones, esa es una realidad pero pues también son partes de la cultura, ¿no? Y ya hay unas ciertas tradiciones, bueno, la mía familiar es cena con pavo y juego, y si no hay pavo y no hay juego, pues como que no estoy en la cena de mi familia, y pues entonces hay que mantenerla, porque también es parte de lo que somos, ¿no? Pero bueno, ahí se las dejo porque de eso se va a tratar la mesa roja al rato, para que la vean, que estuvo buenísima, lo grabamos previamente. claro, y no spoilear. Jorge Meléndez, ¿qué te toca hacer? ¿Cuál es tu especialidad? Nada, porque yo desde muy pequeño trabajé con mi mamá, no aprendí a cocinar, pero mis hijos, tanto Alejandro como Lucía, ellos hacen las cosas, yo llevo
las botellas no se hacen y cenamos lo que ellos preparen. Ellos dos sí saben hacer diferentes cuestiones, pero yo, como desde muy pequeño tuve que ayudar a mamá a trabajar, no aprendí a cocinar. Entonces salíamos, me hacía mamá alguna cosita de desayuno, luego comíamos en la calle y ya en la noche pues, algún pan, alguna cosa así. Entonces yo no sé ni, a veces hasta se ríen cuando digo, no sé hacer ni un huevo estrellado, se me quema. Entonces yo voy a estas fiestas, a lo que ellos hagan y estoy feliz porque a mí lo que más me importa es que platiquemos, discutamos, nos digamos qué hicimos bien, qué hicimos mal y demás. Por cierto, Se te quema el agua, Jorge. Así nos pasa, así le pasa a algunas personas. Totalmente. Yo no sé hacer nada. Es decir, Por- yo compro frutas para desayunar, por ejemplo, desayuno fruta generalmente, pues que no tienes que hacer nada más ir a la recaudería, comprarla y ya desayuno eso. Luego en la comida salgo a comer por ahí y en la cena también cosas muy sencillas. Entonces, no, en eso yo soy totalmente inepto, no solamente ignorante, sino inepto absoluto. Por cierto, Jorge, feliz cumpleaños. Vimos que estuviste de mantener largos hace unos días, el 17 de diciembre, así que atrasado, pero con el afecto. No, muchas gracias a todos. Bueno, y pasando de temas navideños, pasando de estos temas navideños que son muy ricos y porque estamos a menos de un día de ya celebrar la Nochebuena y lo demás, me parece que ahora vuelve Donald Trump a estas bravuconadas, a estos gritos, Salvador Frausto, de hablar, de defender, sobre todo de incorporar el tema de que los cárteles del narcotráfico sean considerados terroristas y dice que ahí viene y dice que ya va a estar aquí. Sin embargo, en esta ocasión se refirió de una manera muy respetuosa y hasta halagüeña hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué te parecieron sus declaraciones de ayer? Sí, bueno, pues tenemos ahí a un Donald Trump que no quita el dedo del renglón en el asunto de que va a combatir con mucha fuerza todos los temas que tienen que ver con el narcotráfico, la migración. En esta ocasión habló con mucha claridad sobre el tema del narcotráfico. Ya se había mencionado en campaña que podrían nombrar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas. Eso, bueno, pues le amplía las posibilidades de tener cierta injerencia en México, vuelve a avivar el fantasma de posibles intervenciones más directas en la lucha contra el crimen organizado. Ya incluso en el presupuesto 2025 de los Estados Unidos están etiquetados ayudas a México para combatir el fentanilo, concretamente el fentanilo. Crece la ayuda, son $100 millones que se van a canalizar a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, y aunque sí vemos que hay un trato más respetuoso hacia la presidenta Sheinbaum que el que le ha dado al primer ministro de Canadá, a quien pues lo ha maltratado mucho. Me parece que Donald Trump, cuando huele debilidad, y esta acción de Trudeau de ir a prácticamente rogar, a acercarse a una reunión en Mar-a-Lago con Trump, lo debilitó en realidad. Pero también el cálculo político que debe estar haciendo Donald Trump sobre las elecciones en Canadá, donde los conservadores podrían quedarse con el poder allá en Canadá, y eso pues nos mete en muchos problemas en México, porque en México se tendría que sentar a negociar el Tratado de Libre Comercio con dos presidentes conservadores,
dos gobiernos conservadores muy antiinmigrantes y con una lógica muy injerencista, con ciertos, la misma inercia de bloqueo hacia las inversiones chinas. Entonces, el panorama se va redondeando y confirmando de que vamos a vivir un año 2025 muy complicado, con unas negociaciones con los Estados Unidos fuertes. Me parece que Claudia Sheinbaum está dando los pasos correctos en el sentido de que en el tema de aranceles ya fijó también su posición, es decir, si hay aranceles, México contestará de manera recíproca poniendo aranceles. Es una jugada arriesgada porque estamos en desventaja de poder, pero pues me parece una posición enérgica y importante por parte del gobierno mexicano. También en el caso de los migrantes, pues está habiendo mucha más disciplina del gobierno de Claudia Sheinbaum en ese terreno y en el terreno del combate a las drogas. Hemos visto muchos arrestos, muchos operativos de contra el narcotráfico. También se está, digamos, deteniendo el flujo migratorio desde el territorio mexicano. Me parece que en ese sentido va a ser muy dócil, digamos, el gobierno federal en tratar de detener narcotraficantes, hacer operativos, sobre todo los que tengan que ver con el fentanilo. Entonces se está dibujando un panorama complicado, pero me parece que México está dando los pasos correctos. Gracias, Salvador. Daniela Pastrana, ¿cómo consideras que ha sido la respuesta de la presidenta? Hay voces que señalan que no deberían de distraerse. Sin embargo, también es un riesgo no contestar a estas declaraciones. Mira, yo creo que efectivamente tiene razón Salvador cuando dice que va a ser un escenario difícil. Ya lo estamos viendo, no es el mismo Donald Trump, es un Donald Trump que regresa recargado, es un Donald Trump que regresa al poder con mucho enojo hacia quienes lo sacaron del poder. Incluso hasta los propios republicanos, ¿no? A quienes ya le dijeron, regresa como con esta fuerza y con esta impunidad que le da haber salido librado de pues de incluso acusaciones penales, ¿no? De procesos abiertos. Y con todo y eso ganó. Entonces regresa con unas características distintas, porque si bien puede decirse que solo habla, pero no necesariamente actúa conforme a lo que habla, como cuando anunció lo del nuevo muro. Lo cierto es que la conformación de sus gabinetes sí nos da pie a pensar que ahora viene con muchas más ganas de convencer a su electorado, ¿no? Y esa ganas de convencer a su electorado implica pensar también que hay digamos, migrantes buenos, migrantes malos, que eso es con lo que jugó mucho en la campaña. Le está hablando a ese votante, a esas bases populares que piensan que pues, hay migrantes buenos, migrantes malos y que hay que dejar fuera a los migrantes malos. Pero tiene cuidado, como bien dices, de no lastimar mucho la relación con el gobierno de México, porque aunque diga estas cosas tan fuertes y tan duras, y diga yo fui muy duro en la reunión y le hablé fuerte a México, también dice que Claudia Sheinbaum es maravillosa, excepcional, divina, perfecta, una gran mujer, ¿no? Entonces tiene ese cierto cuidado de tratar bien a la presidenta de México, de no meterse con la presidenta de México, pero lanzar una señal que pues básicamente es para fortalecer el discurso de la campaña. Ahora, ¿qué tanto va a ser y qué tanto no? Pues es la cosa que ya veremos a partir del 6 de enero, creo que entra, no, del 20 de enero, pues veremos, ¿no? Yo creo que sí está ahora con intenciones de ir
ir avanzando más en su propia agenda antiderechos que en la primera administración. Ahora, la pregunta tuya, ¿cómo está la respuesta en México? Creo que igual que va en un sentido acertado y creo que nos toca, voy a decir una frase de Cuauhtémoc Cárdenas en algún momento en el gobierno de la Ciudad de México, aguantar el chaparrón, amarrarse fuerte al asta y esperar y aguantar el temporal, que no va a estar fácil, pero en la medida en la que creo México se mantenga firme con los aranceles, con el tema del TEMEC, con el tema de las migraciones, hay posibilidades como de resistir. La otra cara de la moneda, en la que ya vimos con Justin Trudeau, que no solo ha tenido un papel realmente lamentable en términos de la relación, ha sido muy maltratado por Trump, sino que está teniendo un costo político muy alto. Va a salir mal del gobierno de Canadá, porque el costo político pues lo va a tener que pagar porque la economía está en condiciones pues no aceptables para la mayoría de los canadienses. En México, ya lo explicaba hace un ratito en la entrevista que tuviste con Claudia Villegas, pues hasta ahorita ahí vamos, es como ir caminando en la cuerda floja, pero la está librando bien. Lo libramos bien en la pandemia, lo libramos bien en la transición, lo hemos librado bien con la reforma judicial y creo que el manejo responsable de la economía y los acuerdos que pueda haber también con algunos sectores, como el sector empresarial, pues van a ser fundamentales para poder sacar a buen puerto esta travesía 2025. Yo creo que hasta ahorita ha hecho lo que tiene que hacer y que tiene que mantener esa posición como de no subordinación, ¿no? Es lo que nos toca a nosotros decir y que también él se vaya dando cuenta. Donald Trump tiene sus propios problemas internos, ¿no? Ya empezó a presentar también ahí algunas fisuras con algunos de sus principales aliados, como Elon Musk, y veremos pues qué tanto puede ir avanzando en esa agenda sin que también ellos empiecen a emerger en sus propias contradicciones en un modelo y en un país que tiene también sus propios problemas, ¿no? Y que eso pues siempre nos va a ser una ventaja para México. Eso, la guerra comercial con China, esas son cosas que México puede aprovechar y que puede ir poniendo también parte de la agenda. Ahora, no va a ser fácil, eso lo tenemos bien claro, y bueno, pues dependerá de que sigamos actuando creo yo, con esta decisión de como lo ha estado tomando. Yo creo que lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en relación con Estados Unidos es hasta ahora bastante acertado. Bien, gracias Claudia. Entrevistaba antes al compañero, al colega periodista Kurt Hackabart, donde él señala, Jorge Meléndez, que estas bravuconadas de Donald Trump pareciera más un signo de debilidad contra México que un signo de fortaleza, y también de su actitud muy cambiante en ese sentido. ¿Cuál es tu interpretación al respecto? Yo creo que si uno lee los libros de Donald Trump, yo leí por ahí alguno, él está acostumbrado a negociar así, poner lo más duro el asunto y luego puede ir cediendo en algunas cosas porque no tiene tan fácil hacer todo lo que él dice. Incluso él puso un ejemplo que ISIS se acabó porque él mandó allá a unos soldados y atraparon ahí a los líderes de ISIS y los mataron. Entonces, pues sí, puede hacerlo allá. No creo que quiera hacerlo acá, pero bueno, hay que tener una actitud de resistencia. Yo creo que Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera dijo 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes. Primero, el 60 y 70% de la mano de obra de la agricultura es de
latinos, pero especialmente mexicanos. Es decir, si este señor empieza a deportar a lo loco y todo eso, pues ellos van a sufrir las consecuencias, porque, como dijera aquel alto vacío llamado Vicente Fox, hay trabajos que hacen los mexicanos que no hacen otros estadounidenses, que también son sobajados por el propio Donald Trump, como los afroamericanos. Segundo, la señora Claudia y doctora Claudia Sheinbaum defendió al padre Solalinde, que me parece muy importante su refugio Hermanos del Camino. ¿Y por qué lo defendió? Porque un impresentable, Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración, lo ofendió a este sacerdote, que sabemos que ese y otros sacerdotes, muchas comunidades eclesiásticas del norte del país, pero también del sur, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, son protectoras de los migrantes. Y este individuo que ya se va o ya se fue, hace una serie de declaraciones verdaderamente aberrantes. Y digo esto porque se necesita una unidad mexicana. Podemos discrepar de muchos de la propia presidenta de la República en algunas cuestiones, pero yo creo que aquí tenemos que hacer una unidad muy sólida en contra de este barbaján. Y yo creo que también deberían de incluirse en estos esfuerzos que está haciendo Juan Ramón de la Fuente en los consulados, en las cuestiones económicas, Marcelo Ebrard, hay que decirlo, poniéndole gravámenes a los productos chinos, vietnamitas y demás. Hay que incorporar a muchos personajes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que han trabajado este asunto de los migrantes, que tienen relación con los migrantes de México y Canadá, que hay que decir que hay una migración a Canadá no tan grande, obviamente, como la de Estados Unidos, y regulada, porque tú vas a trabajar 6, 7 meses o 3 meses y regresas, no te puedes quedar allá. Pero hay que hacer todo esto en unidad para enfrentar este barbaján. Y bueno, lo del señor Trudeau, él ya tiene encima que va a perder las próximas elecciones con los conservadores. Pero fíjate, Marta Olivia y compañeros, que un señor de Ontario ya había dicho, no, pues excluyamos a México de esto y negociemos con Donald Trump. Y ahora está diciendo, si Donald Trump nos pone, el gobernador de Ontario nos pone gravámenes, nosotros también le vamos a poner gravámenes, porque de Ontario llega gas a Estados Unidos. Entonces, no va a ser tan fácil todos estos arrebatos y todas estas cosas que dice este señor, tan fácil, porque también en Estados Unidos yo espero que va a haber movimientos muy serios a este tipo de medidas impopulares aquí en Canadá y en el propio Estados Unidos. Entonces yo creo que sí tiene razón la doctora Claudia Sheinbaum, dice, bueno, pues si ellos nos ponen gravámenes, nosotros también hay que hacerlo. Y hay que hacer, como yo digo, insisto, y con esto termino, una gran unificación si este señor se atreve a hacer algunas de las cuestiones. Por ejemplo, él ha dicho, pues vamos a bombardear donde están las fábricas de fentanilo en Sinaloa y todo eso. Pues no podemos permitir eso. Estamos entre un problema muy grave
y aquí sí se requiere una gran unidad. Bueno, hasta algunos miembros del Partido Acción Nacional ya han dicho, estamos de acuerdo con la doctora Sheinbaum en la defensa de México. Así es. Sin embargo, una buena parte de la oposición, cuando hablas de estar unidos, pues simplemente están celebrando o pidiendo la injerencia y la intervención de los Estados Unidos contra los cárteles. Salvador Frausto, ¿cómo se encuentra la oposición en este tema y cómo me parece que ya lo que le falta es que diga nombres y apellidos la presidenta, pero bueno, son muy claras las evidencias de ciertos personajes que dicen, sí, vengan desde allá aquí a México. Sí, lo han mencionado Marco Cortés o Ricardo Anaya, el tema de que necesitaría el gobierno de Estados Unidos tener más presencia en México en el combate contra el crimen organizado. Ese discurso sigue ahí dentro de las filas del PAN y es peligroso, sobre todo después de esta declaración de Donald Trump de que va a declarar a los cárteles como grupos terroristas. Ese signo me parece inquietante para tener, digamos, mayor injerencia Estados Unidos en el combate al narco. Entre el presupuesto que autorizaron en estos días para combatir el fentanilo, también vienen etiquetados algunas ayudas para entrenamiento militar, por ejemplo. Entonces, sí hay acciones concretas de buscar estar muy cerca. Tenemos también un embajador, quien va a ser el embajador de Estados Unidos en México, con un perfil policíaco que estuvo en la CIA, que tiene un entrenamiento en el combate contra el crimen organizado. Entonces, podemos pensar que va a estar, sí, el gobierno de Estados Unidos muy cerca, con un discurso opositor favorable a eso. Y un tercer elemento que me llama la atención es el surgimiento, o más bien que se dé a conocer con cierta fuerza la presencia del Tren de Aragua en México. Es decir, este grupo que se dedica al crimen organizado, al tráfico de migrantes, explotación sexual, algo de tráfico de drogas, de origen venezolano, pero que se ha reconocido que está en México y que tiene presencia en 16 estados en los Estados Unidos, porque son precisamente las autoridades estadounidenses y concretamente estas agencias fronterizas y las propias autoridades de la Embajada de Estados Unidos en México, quienes han insistido en la peligrosidad y la importancia de este Tren de Aragua, porque eso justifica también aún más, desde la lógica estadounidense, una posible intervención en la lucha contra el narcotráfico. Le están dando una dimensión regional y nada menos que de Venezuela hacia México y hacia los Estados Unidos. Incluso Nicolás Maduro ya ha reaccionado diciendo que quien está detrás de este tren de Aragua es el líder opositor venezolano Leopoldo López. Entonces se politiza aún más cuál será la visión de los Estados Unidos sobre este grupo criminal que aparentemente tiene cierta presencia en nuestro país. Entonces se van conjugando una serie de elementos que podrían fortalecer el discurso de una intervención, una presencia más fuerte de los Estados Unidos en México en el combate contra el crimen organizado. Me parece que hay que seguir con mucha atención las señales que vengan desde Estados Unidos sobre este Tren de Aragua, sobre la declaratoria de grupos terroristas a los cárteles de las drogas y un manejo pues de crisis, me parece, de parte del Gabinete de Seguridad para poder dimensionar cuál es la presencia real del llamado Tren de Aragua en nuestro país.
Gracias, Salvador. Daniela, decían, lo han dicho de alguna manera o de muchas formas, pues que Ken Salazar no pasa de ser un metiche, un cabildero metiche, pero pues que Ron Johnson, como dice Kurt Hagbard, pues es un matón. Ron Johnson, el próximo embajador, es un matón a sueldo. Literal, ahora, y bueno, ahora aunado esto con lo que su presencia en Panamá y ahora que Donald Trump quiere, pues está hablando de recuperar también el canal de Panamá por los altos costos de vía por ahí, de más. ¿Debería México, en este caso, debería México negar este permiso o esta solicitud? Ya ven que en el caso de los senadores se pide la anuencia del país. ¿Debería de México permitir, por ejemplo, que alguien como Ron Johnson llegue a nuestro país como diplomático? Sí, yo creo que es un poco difícil que México rechace a un embajador de Estados Unidos. No sé si hay un precedente, pero creo que eso ayudaría a tensar un poco más las relaciones cuando tenemos ahorita a Donald Trump tratando de cuidar por lo menos la figura de la presidenta y diciendo, oh, es lo máximo y es tan inteligente y tan lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso sentaría un precedente de tensión. No sé si eso vaya a ocurrir o no, no sé cuál sea la decisión que se tome, pero sí creo que no se debe subestimar o que no podemos subestimar las distintas acciones que pueda tener Donald Trump. No solo es con México, o sea, insisto, es una posición que hasta ahora podemos pensar que se mantiene en el discurso. Ayer o antier también dijo algo de Panamá, como que tendría que regresar el canal del Panamá al control de Estados Unidos, ¿no? Y eso, incluso el presidente de Panamá, que es un presidente del Partido Conservador, que de todas maneras respondió diciendo, no, perdón, pero esto no regresa al control de Panamá, porque Trump, pues ese es el problema con Trump, ¿no? Que puede ser muy impredecible, que dice y dice y dice, porque afianza, insisto, a un electorado que pues se siente identificado con estos discursos tan incendiarios, ¿no? Que tiene. Pero no, como pues hemos platicado acá, no necesariamente todo lo que está ofreciendo o diciendo pues tiene facilidad para hacerlo, porque tiene sus propias complicaciones para ellos. Entonces, pero sí creo que no hay que desestimarlo, porque la conformación de quienes están en su equipo sí nos hablan de un personaje que se está o sea, de un gabinete que tiene esta forma de pensar, o sea, no es nada más la parte discursiva, sino que el gabinete y quienes integran o quienes se han integrado a este equipo, incluido la propuesta de embajador para México, tienen esa forma de pensar. Realmente son personas muy antiderechos, son personas muy racistas, son personas muy, muy machistas, muy misóginas, ¿no? Y entonces esa es su forma de entender la vida. Entonces, ¿quién le va a decir que dentro de su equipo cercano que está mal si todos piensan así? Ese creo que es el principal problema que podemos estar viendo ahorita, ¿no? Que efectivamente son personas cuya trayectoria histórica es de un pensamiento así. Ahora, que eso también le va a costar o le va a significar sus propios costos políticos dentro de Estados Unidos, dentro del Partido Republicano, pues, sí, también, eso creo que es la principal fortaleza de México. Yo estoy de acuerdo con lo que decía ahorita Jorge, o sea, en ese tema creo que sí tendría que haber un frente común. Y en ese tema es donde no vemos una reacción a la altura de lo que significa de parte de la oposición mexicana. La oposición mexicana ha demostrado que es esto que
a mí me encanta y lo he repetido como 1000 veces porque me gusta la frase de Tere Rodríguez de la Vega de que decía que Xóchitl Gálvez era una máquina de perder votos. Yo creo que la oposición mexicana ha mostrado o se ha mostrado como una máquina de perder votos, de perder credibilidad, de autoextinguirse, o sea, se autogolean, no hay modo. No, en estos momentos los principales riesgos que tiene Claudia Sheinbaum, los principales problemas los tiene dentro de Morena y en el exterior de México, no con la oposición, porque esta oposición una vez más vuelve a mostrar que no está a la altura de lo que requeriría un país como México, en un momento como México, una posición responsable que pueda, en los momentos que tiene que ser oposición, pero en los momentos en los que también hay estas amenazas del exterior, decir cerramos filas. No lo hacen y al contrario, aplauden que venga, que haya una intervención de Estados Unidos. Es que es antinatura a lo que votó la mayoría de la población en México. O sea, es como seguir intentando extinguirse una y otra vez, porque no se muestran como una oposición que tenga una altura de miras para entender que hay cosas en las que hay que pelear internamente, pero también hay cosas frente a lo que sí pueden ser amenazas reales, no que venga a bombardear a los cárteles, pero sí que tenga una relación tirante con México, que esté presionando a México y al resto de los países, tratando de ejercer este superpoderío de Estados Unidos que todavía tienen. Frente a eso, no, bueno, pues nuestras ilustres oposición aplaudiendo, ¿no? Que venga a Estados Unidos, bueno, ¿qué más quieren? Que les entreguemos, no sé. Yo, de verdad, es que sí creo que ahí pues volvemos a presentar enormes carencias y pues en nuestra élite política que ya pues terminan siendo, de pronto podría decir, a veces dan risa, pero no, porque por la situación delicada en la que estamos, sí terminan pues siendo muy enfadosas, ¿no? Claro, gracias Daniela. Jorge Meléndez, habíamos visto una oposición antes como la que estamos viendo, que pide intervención, pide injerencia, pide que vengan, o sea, y una oposición sobre todo marcada por el Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, el PRI, el PAN, el PRI cada vez más desdibujado, pero habíamos tenido en el país una oposición así tan intervencionista. Bueno, hay que recordar la famosa guerra de los polcos, que hablaba mucho Manuel Buendía. Siempre hay este tipo de personajes que se supeditan a los intereses extranjeros, porque ellos el único interés que tienen es comercial. Y yo, no solamente en el PAN, en el PRI, sino en muchos partidos hay de este tipo de sujetos, pero yo creo que también, incluso en estos partidos del PAN, en el PRI, hay personajes que no están de acuerdo ni siquiera con sus dirigencias, y por eso yo decía que hay personas en el PAN que no están de acuerdo con esto. En segundo lugar, yo creo que hay que leer un artículo de Gerardo Esquivel la semana pasada en Milenio, en donde nos dice quién es este señor Johnson, que viene de embajador. Pues es estilo Trump, que grita, que dice, pero que negocia a fin de cuentas. Es decir, a ellos lo que les interesan son sus intereses comerciales, políticos, económicos, y no tienen una ideología consolidada como los antiguos conservadores. Hay neoconservadores, es cierto, pero pues vemos a este señor Salinas Pliego y a Verástegui, y además, ¿qué ideas tienen de país? Ninguna, simplemente una oposición por la oposición misma. Gerardo Esquivel dice que este señor Johnson está de acuerdo en negociar una serie de cuestiones económicas, que es lo que sus patrones lo mandan a hacer.
desde luego estamos en una circunstancia como nunca antes, pero, por ejemplo, dice el señor Trump, vamos a rescatar el canal de Panamá. En efecto, como dice Daniela Pastrana, a pesar de que es un conservador, el presidente de Panamá dice, no, no lo vamos a permitir. Pero si el canal de Panamá ya se va a cerrar dentro de unos años, porque ya dio de sí, es un canal sobreexplotado, que ya la circulación por ese canal ya es ineficiente para lo que se requiere actualmente. Por eso se abre en México este asunto en México para hacer un tren que lleve las mercancías de un lado para otro, ¿no? Es decir, el canal de Panamá ya es obsoleto, no tiene mayor problema. Según un compadre mío que todavía vive en Panamá, dice que hay una cantidad de barcos que hacen cola para entrar al canal de Panamá tremenda, lo cual trae un costo mayúsculo a las mercancías que van de un lado para otro. Entonces se tienen que abrir otro tipo de cuestiones. Yo tampoco estoy diciendo que no vayan a hacer una serie de tonterías los Estados Unidos, Trump y su grupo, y que no haya personas aquí que lo celebren, lo festejen y hasta crean que por medio de ellos pueden llegar al poder. Sí las hay, pero creo que la situación, por eso yo decía, tenemos que hacer un frente muy serio, muy sólido, para decir, señor Trump, no crea usted que esto es un día de campo. Puede usted hacer todas las amenazas que quiera, pero aquí las cosas no están para que usted llegue, se meta y crea que las cosas son muy sencillas. Desde luego, algunos articulistas han dicho, bueno, es que el himno nacional, todo eso, no hay que creer, estamos en una situación diferente. Sí, pero sí también alertando a la población, movilizando a la población, ampliando el apoyo a los dirigentes que tenemos en el gobierno, puede crear un frente más sólido y evitar este tipo de cuestiones. Bien, gracias, Jorge. Y bueno, tema Sinaloa, Salvador Frausto, tema Sinaloa que es bastante relevante y sobre todo con la última información, la más reciente es de que elementos de seguridad federales dieron un fuerte golpe a las finanzas del crimen organizado en Sinaloa con la inhabilitación de 7 narcolaboratorios y áreas de concentración, dice una nota de la jornada, con miles de litros de precursores químicos y toneladas de drogas sintéticas que en conjunto representan una afectación al crimen organizado de más de 865 millones de pesos. Eso, y sobre todo estaríamos hablando también de este cambio en el mando de la Secretaría de Seguridad Pública allá en el estado de Sinaloa, que llega el general Oscar Rentería, un funcionario cercano, dicen, a la presidenta Sheinbaum y también cercano al titular de la defensa, Ricardo Trevilla. Sí, pues lo que está pasando en Sinaloa no es cosa menor, estamos presenciando el desmoronamiento de el que fuera el cártel mexicano más poderoso de los últimos décadas, es decir, lo que se está jugando ahí es muy fuerte, esta fragmentación del cártel de Sinaloa en facciones de los Chapitos, de la Malliza y de otros grupos que están peleando por tener mayor fortaleza dentro de esta misma organización criminal, pues es de pronóstico reservado qué irá a pasar. Por lo pronto, pues estamos viendo estos operativos. Ya en semanas anteriores habían decomisado una gran cantidad de fentanilo, el suficiente
la mayor incautación que se ha hecho en todos los tiempos de fentanilo, no solo en México, sino en el mundo, y este fin de semana se dieron otras desarticulaciones de laboratorios, en esta ocasión a grupos ligados a la Malliza, pero también hay varios arrestos de personajes cercanos a los hijos del Chapo Guzmán. Entonces está el río está muy revuelto. Me parece un buen signo este nuevo secretario de Seguridad, efectivamente muy cercano a Claudia Sheinbaum, estuvo en actividades en la Ciudad de México cuando ella fue jefa de gobierno, es también cercano a García Harfuch, al secretario de la Defensa. Me parece que ahí están dándose pues pasos con prudencia, con mucho trabajo de inteligencia en la región, con un gobernador pues que difícil evaluarlo, ¿no? Sobre todo después de esta situación en la que fue acusado y no ha quedado del todo esclarecido cuál fue su participación en la entrega o en la captura del Mayo Zambada, que es lo que termina de descomponer la situación allá en Sinaloa. Entonces, pues lo que estamos viendo ahí es una guerra tremenda, tremenda, porque no es cualquier cosa. Como decíamos, es el cártel más poderoso de los últimos años y efectivamente pues están disputándose parcelas de poder y de muy grandes en esa región. Entonces, los pasos que se van dando también me parecen, lucen adecuados. Habrá que ver, no me parece que sea un asunto que se va a resolver rápidamente y que la intervención directa del gobierno federal pues era necesaria, sobre todo con un gobernador que ha dado tumbos, que está bajo sospechas de su actuación en la cercanía con ciertos grupos de narcotraficantes. Entonces, sí, estamos ahí viendo en primera fila esta descomposición. Gracias, Salvador. Y en este caso, ha habido, Daniela Pastrana, en el caso de Sinaloa, pues no toda la confianza federal hacia el gobernador Rocha Moya. Parece como que leíamos en estos días que había también un funcionario del C4 que fue retirado del lugar y nombraron pues un militar. Esto habla de una intervención directa del gobierno federal hacia el estado y parece que Rocha Moya no las tiene todas consigo, todo por ahora con el nombramiento del titular de seguridad. Sí, no sé si me escuchan porque yo escucho aquí un poco de ruido y no sé muy bien cómo agarrar esto acá, pero sí, es que no termino de entender si es así o así, pero bueno. Creo que efectivamente, ya lo he comentado, o sea, se tiene que, o sea, va a ser Sinaloa quizá la medida de muchas cosas, por lo que acaba de decir Salvador, por lo que implica ese cártel que se está ahí peleando y que se está también un poco desmoronando en la estructura que conocíamos. Bueno, va a ser la medida de los resultados que pueda tener el gobierno federal en materia de seguridad y creo que sí es estratégico. Todos estos cambios llegan después de 100 días de confrontaciones de grupos criminales, creo que iban más de 500 homicidios, una 50 de secuestros, una situación realmente de parálisis del Estado, cosas que a lo mejor nunca habíamos visto, que se suspendieran ferias o que se suspendieran acciones, y yo creo que ya lo he dicho, creo que el gobernador perdió ya cualquier posibilidad de acción política, de intervención, de negociación, tan sucio que fue esta forma o que tan falta de respuestas de lo que fue el asesinato, pues, y la participación o no de en la reunión que iba a estar y en el asesinato del ex rector de la universidad, pues complican mucho su posición, ¿no? No sé si ustedes me oyen, pero yo oigo aquí mucho ruido de una obra que está junto.
Entonces, creo que con eso me voy a quedar ahorita porque estoy oyendo mucho ruido. No, entonces, ¿no es una licuadora? No. Parece licuadora, ¿no? Parece licuadora. Pero muy potente, ¿no? Hace un super jugo, ¿o qué? Yo creo que sí, algo así. Jorge Meléndez, ¿algo más que agregar al respecto? Mira, yo denuncié aquí hace tiempo el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, tenía como jefe de policía a un personaje muy ligado al Chapo Guzmán. Y se lo dije, y dije, oye, ¿por qué tienes este jefe de policía? Pues es la única manera de mantener en orden el Estado. Bueno, después llegó el señor Coppel, que no sé por qué sigue de embajador en España, que se sigue reuniendo con pues los señores que están allá en expresidentes y con los nuevos que llegan. Por cierto, ahora periodistas se van para allá. Y digo, bueno, ¿qué hace este señor Coppel ahí? Haciéndole el caldo gordo a la ultraderecha que se reúne constantemente bajo el auspicio de Aznar, de Atlas Network y todo eso. Bueno, y ahora llega este señor Rocha Moya, que era miembro, para mi desgracia, del Partido Comunista Mexicano, yo lo conocí ahí, y no solamente es un cero a la izquierda, sino es un hombre que ha protegido todo esto, no ha abierto la boca y dio una serie de cuestiones de que el exgobernador lo habían matado. Bueno, es un desastre. Yo creo que a ese hombre que está ahí, bueno, pues ya ni le deben hacer caso y están haciendo bien en combatir de la manera que sea posible a esto, pero Sinaloa sigue siendo un estado en donde la gente ya no sale después de las 6 de la tarde, hay que decirlo. Volví a contactar a mis amigos periodistas de Sinaloa, no sale después de las 6 de la tarde porque es el terror. Entonces tiene razón la doctora Claudia Sheinbaum en mandar nuevamente, aparte de estos generales, a Omar García Harfuch. Y queda mucho por hacer, pero qué bueno que se está combatiendo esto y lo tienen que hacer ellos, porque este gobernador pues no va a hacer nada. Está al contrario obstaculizando todo el asesinato de el ex rector Cuen, la salida de el Mayo Zambada, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que meter orden a como dé lugar, en serio allá, y combatir lo que se pueda combatir. A veces no es tan posible. Ya vimos como lo que ocurrió con López Obrador cuando aquella primera detención, que, bueno, tiene una fuerza grandísima, tanto ese cártel como los otros. Entonces hay que ir dando golpes de precisión y faltan muchos lugares, entre ellos Guanajuato, en donde hay que decirlo, porque se habla poco de Guanajuato, porque está en manos del PAN, pero hay la mayor matazón en el país, en Guanajuato, incluso más que Zacatecas, donde los Monreal son ahí la cabeza en ese estado. Así es, Jorge Meléndez. Y bueno, también para hablar del caso muy rápidamente en Chiapas, hoy detuvieron a 11 policías por desaparición forzada y también entre los detenidos hay 9 elementos municipales y 2 agentes de investigación. Así que esto es parte de lo que ya están haciendo en los operativos, por allá nos informan. Ahora sí, perdón, postrecito de un minutito porque empezamos tarde, un minutito, minutito y medio. Adelante, Salvador Frausto. Sí, bueno, también la inminente llegada de Trump está generando que las organizaciones migrantes estén en un diálogo constante, están preparándose para llamando a hacer movilizaciones
y en una propuesta muy interesante están varias organizaciones generando la idea de acercarse a los congresistas latinos en Estados Unidos, que son, me parece que 40 y tantos, 47, 48 congresistas de origen latino, quienes van a estar en el Congreso estadounidense, la mayoría en la Cámara de Representantes y algunos en el Senado, a que rindan cuentas, se acerquen a la comunidad migrante ante la llegada de Donald Trump, es decir, les están diciendo, hicieron campaña con las causas migrantes, se acercaron durante las campañas electorales a ellos, y ahora pues es momento de que pedirles que hagan un frente fuerte. Son más o menos el 10% de los congresistas en Estados Unidos. Entonces, están solicitándoles esas acciones políticas concretas, como por ejemplo, tratar de frenar deportaciones injustificadas o que dividan a las familias. También van a buscar acercamientos, están ya buscando acercamientos con los diputados migrantes que hay en el Congreso mexicano, es decir, son, me parece que 5 o 6 congresistas que, bueno, pues tuvieron su primer periodo en el 21 al 24 y no lograron hacer mucho, pero están en un activismo muy importante para buscar generar movilizaciones y presión para tratar de contener los ímpetus de Donald Trump. Yo creo que esa también es una información que hay que seguir con mucho cuidado. Mañana llevamos un reportaje en Milenio sobre este asunto de mi compañera Gardenia Mendoza, y me parece que van a tener un papel importante en todo este juego. Bien, Salvador, gracias. Postrecito, Daniela Pastrana. Bueno, pues una cosa que le vi que van a pasar mañana, esta película de Un Día Sin Mexicano, no sé si es mañana, creo que es el 25 a las 8 de la noche en el Canal 11. Creo que a propósito de los temas que hemos estado hablando, hay que volver a ver esa película y hay que volver a plantearnos lo que significa la propuesta estas de deportaciones masivas de Trump. Les quiero aprovechar para reiterar la invitación para que vean hoy la mesa roja, que va a estar muy buena, sobre las Navidades, y recordarles, Marta Olivia querida, que también estamos en esta campaña de fondeo de fin de año, que hacemos casi siempre cada fin de año, para mantener el proyecto de Pie de Página, que es un sitio refugio, ¿no? Para que muchas personas que luego no tienen dónde publicar tengan dónde publicar, para que hagamos especiales, para hacer talleres. Pues no competimos con los medios que hacen noticieros diarios, pero sí tenemos como esta idea de hacer periodismo de profundidad. Entonces, que nos puedan echar la mano ahí, aprovechando estos intercambios y regalos navideños, digan, bueno, pues de regalo navideño un aporte ahí al proyecto de Pie de Página, que hacemos siempre con mucho cariño. Muy bien, gracias, Dani. Por supuesto, ahí vieron, vamos a estar también hablando de esta campaña de fondeo que están haciendo con este periodismo a profundidad de investigación que hacen desde Pie de Página. Jorge Meléndez, ¿con qué te despides tu postrecito? Pues 2 postres muy amargos. Ayer estuvimos en una funeraria despidiendo a la gran Gloria Sesma, una señora que formó a sus hijos Miguel, Katia y Erika Haller. Ellos lo dijeron, ella fue la que formó a los hijos. Esta señora estuvo muy ligada al ZLN, tiene un restaurante donde vendía café para recaudar fondos para el ZLN, y fue muy amable porque también nos mandaba mensual o bimensualmente apoyo a nuestro portal y nuestro programa Después de la Letra de la Palabra, que hacemos los miércoles de 4:30 a 6:30. Y otro peor, que el músico Alonso Borja, que es
el director del grupo Chéjere, fue censurado por su primo Argel Gómez, porque iban a ir a una reunión donde iba a tocar un grupo de mujeres y el señor Borja iba a hacer la cuestión guitarrística y lo censuraron. Es inconcebible que lo hagan porque este grupo Chéjere ha tocado con López Obrador en sus mítines y con Claudia Sheinbaum en sus actividades. Y lo censuran ahora el señor Argel Gómez, cancela 3 horas antes el encuentro en donde se iba a presentar él, no como con su grupo, sino como invitado de un grupo de mujeres. Me parece terrible que ocurra esto en la 4T. Sí, qué bueno esa denuncia a tiempo. Pues gracias, felices fiestas y celebran la Nochebuena, la Navidad. Nosotros aprovecho para anunciar que vamos a tener programas grabados 24 y 25 para que ustedes puedan vernos ahí. Aclaramos que son programas grabados para tomar también un poco un descanso en estos días. Por lo pronto, gracias por todavía no digo todo el año porque van a estar el próximo lunes y van a estar disponibles por ahí, ¿sí? Para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Yo sí estaré aquí. Perfecto. Un pues abrazo muchísimas para gracias, Salvador Fraus. Abrazos, buena semana, felices fiestas. Gracias, Jorge Meléndez. Gracias, Dani. Hasta pronto.